Bueno, hoy rompió la barrera o el nivel de los 900 puntos. Obviamente esto va variando en el minuto a minuto, pero lo cierto es que la tendencia es clara y es a la baja y es a la normalización final de este indicador, que por supuesto es producto del superávit fiscal, de la emisión cero y de las anclas que tiene el gobierno tanto en materia fiscal como en materia monetaria. Subieron las acciones argentinas, los bonos acumulan subas como en mucho tiempo no se veían. Por supuesto que esto también está relacionado con el viaje del ministro Caputo a Estados Unidos, donde Argentina obtuvo financiamiento por 8.800 millones de dólares, tanto del Banco Mundial como del BID. Y es importante aclarar, porque el riesgo país parece simplemente un indicador más que no le importa, que mucha gente considera que es menor, pero más allá de que nosotros sabemos cuál es el final del camino, independientemente de que por momentos el riesgo país pueda subir un poco más o tener algún tipo de volatilidad por diferentes circunstancias, la baja del riesgo país implica una baja de tasas para la Argentina, no solo para el sector público, que de por sí es relevante, sino también para el sector privado. Y cuando la tasa es menor para el sector privado, eso significa que si un privado se financia a una tasa más baja, lo que ocurre es que determinados proyectos de inversión que a determinada tasa no eran viables, a tasas más bajas de interés, a tasas más bajas de financiación, empiezan a ser viables y esas inversiones se empiezan a concretar. Y cuando una inversión se concreta, mal que les pese a muchos, no es solo que gana dinero el empresario que ve en un proyecto de inversión solo rentabilidad. Detrás de ese proyecto hay rentabilidad, por supuesto, porque si no, no existiría, pero también hay mejoras salariales, hay nuevas contrataciones, tanto directas como indirectas, y hace que efectivamente se crezca, ¿no? Que es un poco la solución a los problemas de pobreza, de indigencia y de tanto atraso que viene sufriendo la Argentina desde hace tantos años. Así que algunas variables tiendan a niveles como existen en el resto de los países medianamente serios, es muy relevante y muy importante para todos, no es solo una variable más de la economía. Bien, por otro lado, y por supuesto en otro orden de cosas, contarles que hacer también algunas consideraciones sobre los paros o las movilizaciones que van a ocurrir esta semana, algunas consideraciones que me gustaría o que nos gustaría hacer. Primero, los gremios que paran son el gremio de aeronavegantes y el gremio de pilotos de Pablo Viró, que es obvio que se resisten a perder sus privilegios, sus pasajes gratuitos en clase ejecutiva para ellos y sus familias, más todo lo que ya venimos comentando acá que ocurre con ese gremio. El gremio de Moyano, que básicamente es en defensa de Viró, no hay otra razón, porque en definitiva son lo mismo, ¿no? Son grandes defensores de los privilegios de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría de los argentinos. El gremio de AFIP, que pretenden seguir con el privilegio de los cargos hereditarios, el de estatales, ATE, que se resiste a exámenes de idoneidad, o el de la Unión Ferroviaria, que defiende servicios que ofrecen una calidad peor que hace medio siglo. Si el gobierno no tuviera los representantes de intereses sectorizados y corporativizados protestando frente a sus oficinas, significa no solo que está haciendo mal su trabajo, sino que le estaría fallando al pueblo argentino. El listado de los que paran no hace más que definir algo que ya sabemos. Paran los privilegiados. Esos son los que paran esta semana. Los que pueden darse el lujo de parar, porque los argentinos de bien, los argentinos de trabajo, los argentinos que queremos vivir en un país mejor, no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar. Y además porque los privilegiados
lo que están haciendo es con los paros y con este paro perjudicar efectivamente a los que quieren trabajar, a los que votaron por una Argentina distinta precisamente para eliminar los privilegios de ellos, los privilegios de la casta. Son los que votaron para bajar la inflación y son los que votaron con esperanza a tener un futuro mucho mejor del que por supuesto venían teniendo, ¿no? Esas son las dos Argentinas que vemos hoy. Para tristeza de algunos pocos, la Argentina de los que trabajan va a ser la que prevalecerá, no la de los privilegiados que tanto daño le han hecho y le hacen a la República Argentina. Después quería contarles también, el otro día anunciaba la venta de la puesta subasta de inmuebles del Estado, contarles que ya están disponibles en la web de subastas de edificios públicos, en la página argentina.gov.ar/bienes del Estado. Bueno, ahí se empezaron a publicar todos los bienes que están subutilizados o suponen un costo sobredimensionado para el Estado. Yo había nombrado dos ejemplos, el edificio de ciberseguridad y otro del INTA, pero por supuesto hay otro montón que no solo tienen un valor, no están en desuso o con un mal uso, sino que además generan un gasto permanente, un flujo permanente de erogación al Estado que no lo podemos permitir. Y por último, y ya me abro a preguntas, en el marco de la reestructuración que anuncié hace unos 10 días atrás de la Casa de la Moneda, contarles que se dejan de emitir billetes de 2.000 pesos, obviamente un sinsentido heredado por la gestión anterior que se negaba a emitir billetes de mayor denominación, acorde a la inflación que nos dejaron o que estábamos transitando en aquel momento del 211% por el año que pasó y lo que se nos venía encima si esta gente seguía gobernando la Argentina. También se dispuso la intervención por 180 días. Su interventor va a ser el doctor Pedro Daniel Cavagnaro, quien hoy está trabajando en la renovación de las contrataciones que, por supuesto, había asumido la entidad. Bueno, señores, eso es todo. Los escucho muy atentamente. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Quería hacerte dos preguntas concretas. Una que tiene que ver con la elección interna del Partido Justicialista. Quería saber si el presidente y el gobierno toman una postura o han tomado una postura en esta elección. Esto en función ayer de un mensaje que compartió el presidente del periodista Eduardo Feynman. Si está el gobierno a favor de la intervención o de la judicialización del Partido Justicialista. Y por otro lado, en lo que respecta a medicamentos, esta resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, si piensan reconsiderarla o si van en el sentido, si el gobierno de alguna forma está más volcado del lado de la sustentabilidad o la sostenibilidad de las prepagas y no del bolsillo del afiliado, que además, como ustedes saben, como lo planteamos en la última pregunta, o por lo menos yo lo planteé en la pregunta de una anterior conferencia, va a recibir, en cuanto a la cuota, el próximo mes, en muchos de los casos, un aumento por encima de la inflación. Gracias. Bueno, con respecto al Partido Justicialista, no tenemos nada para decir. Es un tema estrictamente del partido. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que es todo muy extraño lo que ocurre, pero es un tema interno del partido que tendrán que resolver ellos. La verdad es que no hay mucho para decir. No nos metemos en las internas de otros partidos, no nos metimos nunca, no nos vamos a meter ahora. No sé a qué apunta tu pregunta. Pero en la reunión de ayer, por ejemplo, entre el jefe de gabinete y Jorge Yoma, ¿en qué sentido hay que interpretarla? En ningún sentido. No tiene absolutamente nada que ver con la posible, vos me sugeriste una posible intervención del partido. Nada tiene que ver con una cosa con la otra. Nosotros respetamos a los partidos y que cada uno tenga las internas que considere. Bueno, un partido que durante muchísimos años no ha tenido internas, tal vez no estaban acostumbrados a esta dinámica de que puedan enfrentarse a internas partidarias y se ve que tal vez hayan quedado sorprendidos por esta mecánica de hacer internas. La verdad es que no lo sabemos y poco nos interesa.
Perdóname, ¿me repetís la segunda pregunta? Respecto a medicamentos, esta restricción para medicamentos de alto costo, Sí. con esta decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud, que de alguna manera puede complicarle la situación a muchos afiliados que necesitan acceder a estos medicamentos. No, pero no va, todo lo contrario. Esto va a ordenar el sistema. Lo cierto es que, especialmente en lo que mencionás, en las prescripciones médicas, obviamente que hay una gran cantidad de recetas en el sistema que no provenían de profesionales que tengan la especialidad que el medicamento requería. Y obviamente tampoco consideraban la historia clínica del paciente e incluso medicamentos que tal vez podían estar en una etapa experimental, así que lo único que queremos es al revés, es beneficiarlo al sistema y que los beneficiarios, que estén preservados los beneficiarios del sistema. No va a haber ningún tipo de complicación, simplemente que se prescriba el medicamento que corresponde por el profesional que corresponde. No hay mucho más para decir que eso. Buen día, Pablo Gagliano de Radio Continental. Hola Pablo, ¿cómo andás? Muy bien. En principio consultarlo con respecto a la ex-AFIP, si el gobierno tiene pensado implementar un plan de pago de indemnizaciones. Se habla de que sería un costo millonario por pedidos de indemnizaciones y de jubilaciones. Hubo 1.700 pedidos en los últimos días. Si el gobierno va a implementar un plan especial de indemnizaciones para la gente de la ex-AFIP. Y con respecto al tema de España, que haya nombrado un nuevo embajador en Argentina, quería saber cómo toma el gobierno esta decisión del gobierno español, si hubo pedido de disculpas finalmente o no de Sánchez para Milei, y si podemos decir que la crisis Milei-Sánchez ya está terminada con esto. Bueno, a ver, nosotros lo dijimos en su momento. Para nosotros era un error quitar al embajador en su momento, porque lo cierto es que nosotros siempre, repito un poco las palabras de aquel momento, ¿no? Siempre entendemos que las relaciones entre los pueblos están por encima de cualquier diferencia que pueda haber entre dos mandatarios a título casi personal, ¿no? Así que, bueno, nos parece que ocurrió lo razonable y bueno, finalmente se entendió que la postura argentina era la correcta, ¿no? Nada tenía que ver una cosa con la otra, cuestiones estrictamente diplomáticas con diferencias. Así que bueno, con respecto a el plan de pago especial de indemnización. No hay ninguna definición, se están analizando las alternativas. Obviamente que los pedidos de jubilación tienen detrás tal vez alguna explicación en relación a algún beneficio de la gente que se quiere jubilar, que tal vez tenían algún temor a perderlo en este cambio, pero no hay ningún tipo de definición de ningún tipo. Cuando la haya, estamos en pleno proceso de reestructuración, ¿no? Cuando haya alguna novedad se las vamos a contar. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Juan Pablo Peralta, para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires. Con respecto a lo que hablaba un poco, pero saliendo de la interna del PJ y todo eso, quería saber en lo que tiene que ver por las suspicacias que se generan, ¿no? Especulaciones, el gobierno participa o se mete de alguna manera en interna opositora. Lo que sí interesa, y es al Estado Nacional, es la deuda que tiene, ¿no?, la nación con la provincia, creo que son 320 millones de dólares, y sigue siendo la misma política, o por lo menos la decisión del gobierno, la crítica a los chachos, a no cubrir, en todo caso, claro, a la provincia de La Rioja, que además está en default. La situación sigue siendo la misma para evitar, estas especulaciones y estos acercamientos en medio de la interna que tiene el partido opositor. Y una cosita más sobre lo del anuncio de dejar de imprimir billetes de 1.000 y 2.000 pesos. ¿Tiene que ver con intentar fomentar, no sé, otro recurso como las billeteras virtuales, otro caso? Porque falta vuelto, ¿no? Se nota en la calle, aparte de que falta plata, ¿no? Pero digo, para eso. Bueno, vamos por partes. Con respecto a lo último, no. O sea, es un sinsentido que
más allá del costo de la Casa de la Moneda, temas que seguramente a partir de mañana haya alguna novedad adicional sobre el camino que se va a tomar, pero efectivamente lo que queremos es hacerla más eficiente y nos parece que la emisión de billetes de baja denominación no tiene ningún sentido por una relación costo-beneficio y porque lo que vos decís sobre billeteras virtuales, digamos, no es ni más ni menos que un dato duro. O sea, cada vez se está usando más las billeteras virtuales, el uso de pago electrónico, no necesariamente con billeteras, sino también con tarjeta de crédito. Entonces entendemos que no tiene mucho sentido seguir con ese nivel de ineficiencia en la impresión de billetes. Pero te repito, a partir de mañana, que probablemente lo que yo comenté empiece a tomar forma, tengamos algún detalle adicional. Y, perdóname, ¿me repetís la primera pregunta con respecto a los chachos que me quedó? Claro, me especulaciones que hubo nervioso. con respecto, bueno, el gobierno se mete un poco en la interna del PJ, más allá de la visita de Yoma acá o no, y lo que haya hablado con Franco, os digo, el gobierno sostiene esa idea, todavía nosotros no vamos a cubrir el tema de los chachos, la deuda que tiene la Nación de 320 millones, donde está judicializada, Nación con la provincia de La Rioja, más allá de que está en default también esa provincia. No, a ver, nosotros, los chachos o cualquier otro papelito que alguna provincia imprima, no es ni más que descontrol en el gasto, ¿no? En definitiva, no pudiste acomodar las cuentas públicas y ya y a los empleados o a quien, no importa, que después eso pasa a manos de todos los habitantes de la provincia, termina siendo un blef, ¿no? Porque lo cierto es que imagínate si ahora no pueden pagar con un peso, menos tal vez uno supone que si no ajustan las cuentas, menos aún van a poder rescatar los chachos. Nosotros no vamos a rescatar absolutamente nada. Lo dijimos antes, lo dijimos con la idea del chacho, lo dijimos cuando anuncian el chacho y lo vuelvo a repetir ahora. De hecho, estaba olvidado en mi mente el chacho. No sabía que era de la vida del chacho. Nunca recibí uno aparte.